Estamos con Juan Ignacio Marcos, coordinador del Observatorio Vasco de Acoso Laboral. Juan Ignacio, uno de los mayores problemas en el tema del acoso es la recopilación de pruebas y, por otro lado, demostrar que la causa de las lesiones o del daño que presenta la víctima está en el trabajo. ¿Cómo manejáis vosotros esta situación? Vamos a ver, aquí vamos a retrotraernos un poco al tema de los daños, ¿no? Los daños materiales son fáciles de acreditar. Daño emergente y lucro cesante. Básicamente el lucro cesante que se pide es la diferencia entre lo que cobras estando de baja y lo que debieras cobrar si estuvieras en alta, ¿no? Que muchas veces puedes cobrar hasta el 100%, ahí no hay diferencia. La siguiente base es que estés de baja. Claro, la pregunta es, ¿y solo se puede pagar las bajas que vienen del trabajo? Es decir, las que están calificadas de accidente de trabajo. Porque para eso tienes que hacer una determinación de contingencia, es decir, si la baja normal de un tema psíquico es que tú vayas al médico de la Seguridad Social que te da una baja por enfermedad común, ¿eh? Y que la mutua se niega a reconocer con uñas y dientes y que la empresa jamás va a dar un parte de accidente de trabajo. Esta es nuestra situación normal. Entonces, con esta situación, que es la que tenemos con la inmensa mayoría de la gente que viene, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer dos cosas. Una, intentar el cambio de contingencia contratando a un profesional, sobre todo, que es lo más importante, coger a un perito, a un psicólogo clínico, a un médico, pero un médico que sepa lo que hace, es decir, de la especialidad y que sepa hablar en un juzgado y demás, y que podamos decir, estas lesiones que tiene son compatibles con el relato que está dando, ¿eh? Hasta ahí tenemos que hacer. Pero, ¿y qué pasa? Y este es el gran problema, ¿y qué pasa si no te la dan? Porque la mayoría de la gente, quiero decir, a ti solo te van a dar el cambio de contingencia, te van a decir que tu baja viene del trabajo si tiene como causa exclusiva, y si no la tiene. Y si tú eres una persona con esa personalidad anancástica, esa de que eres un perfeccionista y que tal, o tienes un problema de personalidad, o cohabitan una separación con un problema laboral, que son casos habituales. Entonces, hasta ahora ese problema no tenía solución. Es decir, te daban o tenías la baja por accidente de trabajo o no te daban nada por ese apartado. Pero esta sentencia que hemos comentado, que recomiendo a todo el mundo, está en nuestra página web, observatoriovascosobreacoso.com, tiene la que acaba de ser firme hace 2 días, dice por primera vez una cosa, dice, oiga, es que cuando alguien está de baja y se califica accidente de trabajo, eso sirve para la prestación, para lo que tiene que pagar Osakidetza o la mutua o quien sea como consecuencia de ese accidente. Pero que no te la den no quiere decir que no venga el trabajo. Lo que pasa es que no viene exclusivamente del trabajo. Y será el magistrado, a la vista de lo que se le acredite, el que pondere en qué porcentaje viene del trabajo y en cuál viene de otros factores. En esa sentencia en concreto es un profesor que ha sufrido una enorme humillación a lo largo de 10 años dentro de la Universidad del País Vasco y que finalmente es despedido. Y entonces hace una reclamación por daños y perjuicios por lo que ha pasado. No le dan la determinación, es decir, cuando pide los daños y perjuicios, expresamente le han denegado, le han dicho, no viene accidente de trabajo porque no tiene como causa exclusiva. Y el magistrado hace un estudio y dice, pues pondero al 50%. Pondero al 50% me parece, y esa ponderación del 50% la extrapola a todo. Es decir, dice, creo que es el 50% de las bajas, pero también creo te doy daño moral y te doy el 50%. Y
todos los apartados los pondera y finalmente da una indemnización pues 44.000 y pico euros, es decir, le hubiera dado 90.000 y le da eso. Entonces, eso, ¿cómo lo trasladamos, no? Bueno, pues nosotros tenemos que decir, tenemos que acreditar que existe un conflicto, ¿no? Para el conflicto tenemos que tener algún papel. Normalmente habrá existido alguna reclamación, algún mail, pero si no, lo que tenemos que hacer es crearlos. Es decir, la defensa del trabajador es cuando le acorralan, llevar una grabadora y grabar las cosas que están sucediendo, ¿eh? Porque si no le van a negar que hayan sucedido. Los vuelven locos sin saberlo. Y ahí nos encontramos con un palabra contra palabra que solo queda la opción de hacer un informe de credibilidad del testimonio que todavía no está muy extendidos en España. No, y el problema es que además lo vuelven loco a la persona antes porque le niegan lo que le han dicho de otra forma. Primera cuestión, grabar cuando estás solo o cuando te llevan a una reunión. Segunda cuestión, cuando te mandan cosas irregulares, que son muchísimas veces, o trabajo inútil, lo que tienes que hacer es pedir que te lo den por escrito. Como no te lo van a dar y te van a seguir dando la orden, tú tienes que mandar un mail y decirle, me acabas de mandar a hacer esto, ¿verdad? Por favor, ratifícamelo, porque si no, no puedo hacerlo. Entonces, tienes, o no lo haces, o te lo ratifican, ¿eh? Vas dejando todo tipo de semillas, hay que tener un proceso lento para conseguir esas pruebas. Luego hay que ir al médico, ¿eh? Y aquí queda otra cosa, normalmente hay que ir al médico cuando empiezas a sentirte mal, no para que te den la baja, sino cuando ya te está afectando, es para dejar un rastro de lo que está sucediendo. Y si te recetan algo, cómpralo y tómalo, porque si no, también el médico sabe que no lo tomas. Sí, además eso se puede terminar con una analítica, por ejemplo, en el caso de los ansiolíticos. Es decir, parece claro que... Entonces, tenemos que ir al médico, tenemos que ir dejando el rastro documental, tenemos que efectuar las grabaciones. Con eso, normalmente, ya va a quedar acreditada la existencia de un conflicto. Con la existencia de un conflicto, si ya hay una baja, lo que tenemos que acreditar es que lo conoce la empresa y habrá que mandar 1, 2 o 3 mails o comunicaciones poniendo en conocimiento cómo me está afectando y por favor que se tomen medidas. La empresa no va a hacer ni caso, pero ya están ahí las comunicaciones, ya vamos acreditando los diferentes pasos. Y el último es que no ha tomado medidas. ¿Cuál es la mayor dificultad? La que tú has dicho. Oye, ¿y la relación causa-efecto? Porque el otro día me soltaron en Córdoba y me lo pone en la sentencia. No, es que ha venido el técnico de prevención y ha dicho que admite que la Junta de Andalucía no ha tomado ninguna medida, pero son incumplimientos formales, porque se pueden tomar todas las medidas y no evitar que suceda, y al revés, sin tomar medida alguna no sucede nada. Entonces, sí, así de sorprendente. Y eso lo pone negro sobre blanco, y ayer he metido el recurso a decir qué pasa aquí. Pero si la ley dice que hay que tomar las medidas, no pueden plantear algo así. El planteamiento, y además lo dice en varias ocasiones, y en estas dos sentencias que te digo del País Vasco, vitales, se plantea, en las dos se dice, oiga, pero es que aunque hubiera tomado las medidas, no hubiera servido para nada, el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Y le dice la sentencia una cosa vital, le dice, mire, se presupone legalmente que si usted toma todas las medidas, se va a evitar o al menos disminuir el daño. ¿Bueno? Eso es la presunción legal. Y usted tendrá que, solo podrá decir que no ha servido de nada si ha tomado todas las medidas y el problema persiste. Pero no si no ha hecho nada. Y por lo tanto, la ausencia de las medidas de prevención ya da la causalidad entre el incumplimiento y los daños, y con eso condena. Y tenemos varias sentencias, tenemos las que condenan por la falta de esas medidas de prevención, tenemos otras sentencias, hay hasta 7
que incluso dan el recargo de prestaciones porque no se ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, si usted ni tan siquiera ha evaluado, es obvio que no ha tomado ninguna medida porque no sabe qué riesgos existen. Entonces, la falta ya hace que se impute. Y la otra, hay otra sentencia muy buena, que dice, porque esta es la otra excusa que emplean las empresas, pero ¿cómo voy a tomar medida alguna si para cuando yo me entero del problema está de baja? Entonces no he podido hacer nada. Entonces la sentencia lo que dice, oiga, está de baja, no muerto. Es decir, aunque esté el contrato suspendido, usted puede y debe, el servicio de prevención, entrar en contacto con la persona, ver qué es lo que sucede, efectuar la evaluación de riesgos del puesto contando con él y tomar todas las medidas durante el periodo de baja. Y precisamente esa sentencia, que es la de los 550.000 euros, esa sentencia que dice es, aunque no haya vuelto, el mero hecho de no haberlas tomado da la relación de causalidad y por lo tanto usted tiene que pagar los daños y perjuicios.